Bien, el caso de la violencia en las escuelas, que hubo la semana pasada un caso muy grave, muy brutal. Yo estoy acá con Mirta Petrosini, que es presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses, y con el doctor Víctor Nani, que es abogado de la Federación y por lo tanto también en este caso abogado de Ricardo Fusco, que es el maestro que precisamente fue agredido. Antes de ir con ellos voy a hablar por teléfono, él está muy mal todavía por los golpes que recibió, con Ricardo Fusco desde Pergamino. Buenas noches, Ricardo. Joaquín Morales lo saluda. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo le va? Quisiera que me cuente brevemente cómo fue ese episodio, cómo lo vivió usted. Bueno, la verdad que fue una vivencia bastante triste, bastante fea. Yo estaba alrededor de las 8 de la mañana en una oficina de la escuela, que es una preceptoría, organizando un poquito las tareas de la mañana. Usted es el director de la escuela, ¿no? Sí, Joaquín. Junto a dos preceptoras, y en un momento veo que entra esta señora, así, de una forma bastante abrupta, acompañada por su hijo, y sin mediar ningún tipo de comentario o de palabra, veo que saca un objeto y, bueno, comienza a golpearme. Yo trato de defenderme, cubriéndome. ¿Y qué era ese objeto? Mire, creo que la justicia ha secuestrado el elemento. No sé, creo que era un palo, por ahí el doctor Nani a lo mejor le puede, tiene más conocimiento. Sí, está acá con nosotros, le voy a preguntar bien a él. Sí, creo que era una caña de madera o algo por el estilo. ¿Y qué había pasado antes? ¿Qué había hecho usted con el hijo? Bueno, yo le había dicho al joven, al alumno, que tenía que venir acompañado de su madre, porque este alumno venía teniendo problemas de conducta bastante graves durante el año. Ya habíamos dado intervención al equipo de orientación escolar, había sido entrevistado por una psicopedagoga, por una trabajadora social, y tanto él como su mamá, pero bueno, su conducta seguía siendo muy agresiva y siempre con faltas de respeto hacia docentes, y a veces también había tenido algunas conductas agresivas con alumnos de la escuela también. ¿Y cómo quedó usted? Digamos, ¿cuál es su estado de salud ahora en este momento? Bueno, yo estoy con reposo, tengo golpes en el rostro y tengo una costilla rota, también producto de los golpes, y bueno, hoy a la tardecita fui al médico, al traumatólogo, y me dijo que más o menos entre 25 días y 30 días voy a sentir los dolores propios de los golpes o de la costilla rota, pero bueno. Ahora, dígame, Ricardo, esto es habitual, no digo común, pero es habitual que ocurra en su escuela esta clase de agresión, sobre todo de los padres hacia los docentes. No es una conducta habitual, no podría darle una estadística. Lo que sí yo puedo percibir es que la figura de autoridad y de respeto del docente, del maestro, cada vez es menos valorada, y a veces, lamentablemente, cuando uno recurre a la familia en búsqueda de ayuda y para poder trabajar en forma mancomunada con la familia para ayudar a los jóvenes o a los alumnos, uno encuentra mucha agresividad a veces por parte de la familia, y eso sí, lamentablemente se ve cada vez de una forma más cotidiana. Una última pregunta, Ricardo. ¿Usted teme que esto provoque un efecto contagio en su escuela, que se repita esto con maestros, no solo con usted? No, Joaquín, en general, no, yo sinceramente creo que no. Yo soy un convencido de que realmente los que estamos en la docencia y las personas que trabajan tanto en la escuela donde estoy yo como en el resto del país son docentes que trabajan con gusto, que trabajan con vocación, que cuando convoca a la familia lo hace con el objetivo de trabajar en forma conjunta para ver cómo podemos ayudar a los jóvenes, a los alumnos, porque bueno, los jóvenes hoy en día tienen muchos conflictos y problemáticas, y bueno, eso se traslada también a la escuela.
pero yo soy un convencido de que trabajando fuertemente y con que las autoridades tomen nota de estos casos, y hay que trabajar mucho desde todos los sectores para que esto mejore, para que esto pueda cambiar. Le agradezco mucho, Ricardo, que tenga muy buenas noches y que se mejore cuanto antes. Muchas gracias por el llamado, Joaquín. Buenas noches. Gracias. Bueno, le voy a preguntar a Mirta si esto es un hecho aislado, el hecho de Ricardo Fusco, o hay más episodios en otras escuelas, porque usted es presidente de la Federación de Educadores, así que sabe todo cómo es el universo en la provincia de Buenos Aires. Bien, nosotros desde la FEB, desde hace algunos años, ya veníamos viendo con cierta preocupación que esto se iba tornando aquello que era muy aislado, se iba trasladando con más frecuencia, y bueno, desde FEB creamos el Servicio de Violencia Laboral, que es un equipo interdisciplinario con médico laboral, psicólogo, trabajadora social y el asesor legal. Esto hoy lamentablemente lo vemos cada día con mayor frecuencia, no de esta magnitud quizás como la que tuvo que sufrir Ricardo, que es horroroso, brutal, ver esta imagen de un docente golpeada. Tenemos casi a diario denuncias de distintos tipos de agresiones. Agresiones verbales, agresiones físicas, ante un llamado de atención. Por ejemplo, acá tengo un caso de una docente que llamó la atención a un alumno que, bueno, estaba dormido en el aula, le requirió que se fuera hacia atrás y, bueno, la increpó y la amenazó con un elemento. Es decir, son situaciones que se van dando con mayor frecuencia y, como ya le digo, además de esta cara que hoy vemos, la de Ricardo, lo que nosotros también recibimos, y es lo que se trata en el Servicio de Salud Laboral, son las secuelas. Estas heridas se van a curar, las que vemos, una sutura, una curación, esto físicamente, visiblemente se cura. Claro, dentro de un mes Ricardo va a estar normal, va a volver a ser normal. Normal físicamente, pero hay lo que nosotros denominamos, la medicina laboral en general denomina que es el estrés postraumático, es decir, las secuelas que nos dejan como docentes y como docentes dañados. Además, nosotros desde ¿Y qué efectos tiene ese shock postraumático? Bueno, distintos efectos conductuales, insomnio, irritabilidad, es decir, que se nos hace imposible reinsertarnos. En la inmediatez hay tratamiento que lleva 1 o 2 años, lo que hace que tardemos en reinsertarnos otra vez en las escuelas y hacer frente nuevamente a la situación escolar. Genera pánico. Y bueno, por lo tanto, el docente está dañado, está dañado. Esto es lo que nosotros denominamos hoy que nuestra tarea es considerada como de alto riesgo psicosocial y pretendemos... Y eso es nuevo. Eso es nuevo y pretendemos que desde este lugar sea considerada como enfermedad profesional, por lo tanto, sea incorporada a la ley de riesgo de trabajo. Es decir, las secuelas son muchas y tienen efectos en toda la integralidad de la persona. Doctor, una novedad que para mí es una novedad es que los padres participen del hecho de violencia. ¿Cómo analiza y qué repercusiones judiciales inclusive puede tener esto? Mire, en realidad sí, para usted sería una novedad. Nosotros lo venimos detectando desde hace tiempo. Venimos trabajando con los docentes, asesorando específicamente cómo deben actuar ante situaciones de agresiones por parte de los padres. Y nosotros venimos aconsejando la denuncia. Hay temor. Yo le aseguro que hay mucho temor en el docente, temor a la represalia, temor a perder el puesto de trabajo, porque también tenemos que reconocer que desde el propio sistema se hace muy poco para protegerlo. Entonces queda el docente solo frente a la agresión y después frente a la acción. Entonces lo que hacemos desde FEB es precisamente eso, trabajar la denuncia y acompañar al docente en todas las instancias judiciales. Yo creo que el caso Fusco es un antes y un después en la violencia escolar. Esa es la realidad. Por primera vez tenemos una madre detenida y todavía continúa detenida. Esto es importante resaltarlo. La madre fue detenida el miércoles por la mañana y permanece detenida y va a permanecer detenida.
El delito que se le imputa es un delito grave, porque la acción que cometió... ¿Cuál es el delito? Es coacción agravada. En realidad es impedir que el funcionario público actúe. Así que es en el término del 149 tercero del Código Penal, con una pena que va de 5 a 10 años de prisión. A veces, miren, se ha generado un manto de impunidad dentro de los padres. Creen que pueden hacer todo, creen que tienen derecho inclusive a avasallar al docente. Entonces, la preocupación a veces del padre no es que el hijo no estudió, es que el docente no lo aprobó. Y terminan castigando al docente por esa circunstancia. Acá lo que hicieron fue impedir que Fusco pueda realizar la acción propia del funcionario público, que era dar el pase del alumno. Yo le aseguro que la agresión fue muy violenta. Y en este caso en particular contamos fundamentalmente con una rápida acción de la justicia. Yo quiero reconocer el trabajo del fiscal Horacio Aldani, fiscal del Fuero Penal Juvenil de Pergamino, porque ha actuado rápidamente, él mismo tomando las declaraciones. Y una cuestión más, para los docentes en general, había mucho temor en los docentes en declarar inclusive, en presentarse hacia la justicia. Y el fiscal tomó la precaución inclusive de tomar las declaraciones con identidad reservada. Así llegó, por un lado, a conformar toda la prueba, con todos los testigos que presenciaron el hecho, a secuestrar el material utilizado para la agresión. Como decía Fusco recién, Fusco no puede hasta identificar el material porque en principio perdió el conocimiento. Recuperó el conocimiento recién en el hospital. A ver, ¿con qué lo agredió al final? Porque Con un palo de 50 centímetros. Y bueno, y el alumno con un cuchillo. Ah, un cuchillo. Sí, por suerte no llegó a provocarle ningún tipo de lesión. Por suerte para Fusco y por suerte para el alumno también, ¿no? Claro. Pero no llegó a provocar ningún tipo de lesión. De hecho, Fusco lo que me contaba era, yo me protegía del cuchillo y entonces me pegaban con el palo. Claro. Hasta que cayó al piso y los testigos dicen, bueno, que después fue agredido en el piso. Mirta, esta novedad de los padres, porque antes, digamos, el estudiante tenía miedo de llegar a la casa con una mala nota o con un reproche del maestro, o peor aún que lo citaran a los padres. Era un drama para... Nos sancionaban en casa todo. Claro, además. Entonces tenían doble sanción, la de la casa y la de la escuela. Ahora, ¿en qué momento se produce este cambio de rol de los padres que se ponen, digamos, en complicidad con los hijos y hasta llegan a agredir a los maestros? Mire, creo que esto, el momento exacto no lo podemos decir tal día, tal fecha, tal hora, sino que es un proceso histórico, creo que tiene que ver con la crisis de autoridad. La crisis de autoridad. Siempre en este movimiento pendular, ¿no? De cualquier límite que se intente poner ya es considerado autoritarismo. Y lo que tenemos que recuperar es la autoridad. La relación que se establece con el docente o con los adultos, incluso con los padres, porque esto también tiene que ver con la falta de acompañamiento de la familia con la escuela, es decir, restituir ese contrato que había con la escuela, pero tiene que ver con esta relación que se ha instalado por ahí de pares, asimétrico. Digo, ¿por qué asimétrico? En su momento, cuando nosotros estudiamos, era una relación asimétrica, alguien que sabía, el formador y el sujeto que hay que formar. Sí, estamos los docentes formadores y tenemos un sujeto que formar, pero ese sujeto tiene su bagaje de su historia, su contexto y sus conocimientos previos que debemos atender. Es decir, que hay allí que debemos recuperar esta autoridad que se da en la desvalorización del docente. También, ¿por qué se da? Por la multiplicidad de tareas que debemos nosotros abordar, que en nosotros también se produce una tensión, en nosotros como docentes. Tenemos que dar... El maestro está más tenso que en otras épocas, digamos. Tenso, ¿por qué? Porque tenemos que estar dando respuestas a un sinnúmero de situaciones que lo hacemos como casi optimismo que decía, que manifestaba Ricardo, ¿no? Que a pesar de esto, continuamos y seguimos poniéndole garra, empeño para trabajar con nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero nos produce una tensión entre lo que se nos exige en términos pedagógicos y el asistencialismo por ahí que tenemos que dar cuenta. Faltan reglas claras, faltan pautas, no hay normativa específica que nos diga cómo debemos actuar.
en estos casos. Y obviamente una falta de acompañamiento de las familias. A eso hay que agregarle la falta de valores. Es decir, todo está permitido, todo vale, y esto no es así. Déjeme que le haga una pregunta a cada uno. ¿Qué debe hacer la justicia en estos casos, inclusive para prevenir el futuro? Y después le voy a preguntar a Mirta qué deben hacer las autoridades en este caso también, ¿no? Mire, la justicia tiene que ser lo que hizo la justicia de Pergamino. Llegar hasta las últimas instancias, analizar la actuación del padre y ordenar el procesamiento y la detención, si es necesario. Acá hay que conjugar tres elementos. Por un lado la justicia, por otro lado el docente. El docente, usted sabe que yo le decía recién, hay un antes y un después. Porque ahora estamos recibiendo en legales de FEB todos los días denuncias nuevas. Algo que nos costaba. ¿Físicas, de violencia física o verbal? Física y verbal. En algún caso la violencia verbal, yo lo hablo mucho con los docentes en la provincia, camino mucho a la provincia y lo hablo mucho con ellos. En algún caso la violencia verbal hasta pasa desapercibida. Porque si todos los días me insultan, todos los días recibo un insulto, física y verbales, agresiones, mucha amenaza docente mujer. Mire, hemos visto que hay mucho guapo con mujeres. Cuando la justicia empieza a actuar y a detener a aquellos que amenacen a docentes, se va a terminar esto. Se va a terminar. Las autoridades, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Primero, desde nosotros mismos, no desnaturalizar o no naturalizar estas cuestiones cotidianas que vivimos y que se viven a diario y que los docentes venimos sufriendo en las aulas. Primero, normas claras, reglas claras, que tiene que haber una normativa específica que a su vez tenga... Que la tiene que decidir el gobierno nacional, el gobierno de la provincia. Sí, con una normativa puntual. Es más, por allí que algunos hemos hecho algunos aportes con respecto a lo último que se ha reglamentado, que se ha reformulado el Reglamento General de Escuelas, y nosotros hemos hecho advertencias de que allí no se está cuidando al docente. El docente está por allí desvalido, y cuando hace tiempo nosotros venimos planteando como FEB que el docente está solo, decimos literalmente está solo. No hay un acompañamiento de la jerarquía que tenemos cada uno en las escuelas, porque también a su vez están desbordadas con otra multiplicidad de tareas que tienen que dar cuenta. Después creo que tiene que haber un proyecto común con objetivos claros también. Es decir, estamos de acuerdo y absolutamente pregonamos y trabajamos para la inclusión, trabajamos para la participación de los padres, que se tenga en cuenta la voz de los chicos, de los padres, pero también nuestra voz. Nuestra voz. Es decir, este proyecto que se le dé la palabra a cada uno, pero con límites. Con límites. Y decirles, bueno, a todos los docentes que sin miedos, sin agravios, sin agresiones, seguiremos con este claro ejemplo que nos está dando Ricardo, pero sí también exigimos condiciones laborales, exigimos que nos cuiden, que nos preserven, exigimos docentes sanos. Si hablamos de calidad educativa, lo menos que necesitamos son docentes dañados, docentes sanos y justicia. Y que bueno, que definitivamente perdamos el temor a denunciar y dejemos de que nos abramos, que estamos acá para escucharlos, y que no sigamos con algunas líneas o algunas lógicas que pretenden que se barra abajo de la alfombra. Hay cosas muy bien, pero hay cosas que todavía hay que corregir y no están bien dadas en las escuelas. Y bueno, la FEB ha dado esta situación, digamos, que se ha desatado con Fusco, lamentablemente, pero se terminó con la impunidad de los padres. Muchas gracias a los dos. Gracias. Pausa.